El primer villano de verdad al que se tuvo que enfrentar Goku, responsable de esas muertes tan trágicas que marcaron el anime, conquistó al mundo aunque sea por un periodo breve. En el primer intento no pudieron matarlo, solo lo encerraron por 300 años, y al ver esa marca maligna, todos temblarían de miedo al saber que este temible personaje estaba a punto de marcar la historia de Dragon Ball. Este ser hecho de pura maldad, Picoro Daimaku, un demonio namekiano que apareció para darle fin a ese humor al que estábamos acostumbrados y ponerle un toque de dramatismo con seriedad a esta serie luego de algunas muertes de algunos personajes tan queridos. Hoy te contaré la historia de este gran villano desde sus orígenes, su reino de terror, sus batallas, su regreso y bueno, su final. En el año 261, el planeta Namek se vio atacado por una serie de desastres naturales, produciendo un cambio climático radical, matando a varios habitantes y acabando con la flora del lugar. En otras palabras, se convirtió en un planeta completamente estéril. Katatsu, un Namekusei que nunca aparece en el anime, manda a su hijo al planeta Tierra para poder salvarlo del caos que golpeaba su mundo. Ese pequeño Nameku llevaba consigo una carta de su padre en donde le prometía que pronto se encontraría con él. Este ser llegaría a nuestro planeta en una región totalmente deshabitada, o mejor conocida como las montañas de Yun-Sabi. En las montañas esperó el regreso de sus padres por muchos años, donde se entrenó adquiriendo habilidades sorprendentes. En la saga de Freezer, el gran patriarca Nameku afirmaría que el niño era un prodigio de la raza. Luego de 30 años de espera, decidió ir a conocer el mundo, regresando en ocasiones a las montañas con la esperanza de hallar algo nuevo, pero lamentablemente no fue así. En su recorrido por conocer nuestro planeta, llega al templo de Kamisama y aceptó el reto de convertirse en el próximo dios protector de la Tierra. El joven Nameku se esforzaría día a día, pero Kamisama le dijo que aún había una pizca de maldad en su interior, y mientras esa maldad siga en él, nunca será digno de tomar su lugar. Luego de tantos años, el extraterrestre aprendió una técnica llamada fisión, la cual le permitió desligarse de su parte malvada. Esta se convirtió en un terrible demonio de nombre Picoro Daimaku. Eran dos personalidades completamente distintas, pero estos seres no solo compartían el mismo parecido físico, sino el mismo destino, por lo que si uno muere, la contraparte también se vería afectada. Con la muerte del guardián de la tierra, el joven Nameku se convirtió en el nuevo Kamisama, mientras su lado maligno bajó al mundo para cometer toda clase de atrocidades, cobrando la vida de miles de personas y creando un ejército de demonios con los cuales sembró el caos en todo el planeta. El nuevo Kamisama se vio atado de manos. Pese a ser mucho más poderoso que Picoro en ese entonces, sabía que la única solución para salvar al mundo era asesinarlo, pero esa sería su propia muerte, lo que se consideraría un suicidio, acto prohibido para los guardianes de la Tierra. Por ser de la raza de los Namekusei, se podría reproducir de manera asexual, creando demonios corruptos y malvados, formando un terrorífico ejército. Estos malignos guerreros no poseían similitudes con la especie Namek. Por su apariencia, parecían tener más relación con los dinosaurios y reptiles. Picoro Daimaku era un ser desalmado, no mostraba piedad ni el más mínimo respeto por la raza humana, pero la contraparte de Kamisama mostraba afecto por sus soldados, preocupación y hasta tristeza cuando estos caían en batalla. Al enterarse de que varios de sus soldados fueron eliminados por los discípulos del maestro Mutaito, entre ellos Rochi y Zuru, quienes eran más jóvenes y mucho más fuertes, siendo los encargados de detener la amenaza causada por el Escuadrón de las Tinieblas. Es así que el demonio mayor decide cobrar venganza por sus hijos, que cayeron víctima de esos humanos que eran los más fuertes del mundo, especialistas en artes marciales y con técnicas que no cualquier mortal podría emplear. Lamentablemente no pudieron hacer mucho ante el terrible poder del Rey de las Tinieblas, que los hizo caer uno por uno en batalla, al igual que sus demonios.
El señor Mutaito, quien en esa época era considerado el mejor maestro de artes marciales en la especialidad de Kenpo y asimismo el hombre más fuerte del mundo, salió a hacerle frente a la contraparte de Kamisama. Mutaito, que contaba con un arsenal de técnicas, no pudo hacer nada en el primer encuentro, cayendo derrotado. El maligno Picoro reveló sus intenciones en este combate. ¿Por qué atacan a la gente? Díganme, ¿cuál es su objetivo principal? Lo único que quiero es enseñarles todo mi poder y mi maldad. Quiero acabar con ustedes, para que nadie se atreva a detenerme. Las personas como tú deben desaparecer. Nunca podrás contra mi poder. Luego de la derrota, es atendido por sus alumnos, quienes jugaron de él día y noche. Mutaito aún mantenía ese fogoso espíritu de lucha y logró escapar de la muerte, ausentándose con la promesa de volver algún día. El joven maestro Rochi creería en la palabra de su mentor y fue a las montañas a entrenar, mientras que el maestro Zuru cambió radicalmente, creyendo que la justicia no siempre gana y que a la larga los malos son los que controlan el mundo. Mutaito cumplió la promesa y regresó decidido a ponerle fin al baño de sangre que tenía el mundo en ese entonces. Un combate más se desataba. La última esperanza era el entonces considerado humano más fuerte. Cuando todo hacía presagiar que Picoro se llevaría la victoria fácilmente, Mutaito usó su última carta, lanzando un termoelectrónico que serviría para aprisionar al terrible monstruo usando su técnica Mafuba, encerrándolo por varios años, pero muriendo luego de tal heroica hazaña. Sin duda, este fue el primer gran héroe de todo Dragon Ball. Luego de 300 años encerrado en el termoelectrónico en el fondo del mar, Pilaf lo libera y 3 siglos más tarde, una nueva pesadilla se viviría en todo el mundo. Aunque el marciano estaba esperanzado en que Picoro compartiría el mundo con él, los planes de este consistían en aprovecharse de Pilaf para obtener las esferas del dragón y pedir la juventud eterna, ya que conquistar el mundo sería algo muy sencillo. Pese a su fuerza, no había superado el miedo a la técnica que lo mantuvo encerrado por tanto tiempo. Es entonces que toma la decisión de matar a los participantes del último torneo de las artes marciales, lo que le permitiría tener el camino libre y lograr sus objetivos de manera más fácil. Le dio vida a 2 guerreros, Tambori y Chimbal, a los cuales les asignó misiones específicas. Tambori tenía la misión de matar a todos los participantes del último torneo, dejando al lado del cuerpo de las víctimas una nota con su símbolo. Chimbal tenía la misión de juntar las esferas que faltaban. El plan no salió como él lo hubiera deseado, y al sentir la muerte de sus 2 hijos, él mismo decide ir al lugar de los hechos en busca de venganza. Nuevamente la parte maligna de Kamisama mostraba aprecio por los suyos y ese gran dolor cuando eran destruidos. Picoro se enfrentó a Goku, quien no le pudo dar una gran pelea y terminó siendo derrotado sin muchos problemas, perdiendo además la esfera que llevaba consigo. Era la segunda que conseguía. El grupo del maestro Rochi, Tenshin Han y Chaos habían juntado las otras 5 esferas e idean un plan para arrebatarle las 2 que faltaban. Rochi le indica a Chaos que se esconda en una cueva, mientras él y Ten harían el resto. Picoro ingiere las esferas, obligando a Rochi a cambiar de planes. Primero, paralizando a Ten. Luego, le ordena a Chaos que no salga del escondite, para que él haga frente al monstruo sin que nadie interfiera. Cuando se vieron las caras, Picoro lo menospreció en todo momento, pues no creía que el anciano estaba a su nivel. El miedo se apoderó del demonio al ver el termoelectrónico y enterarse que estaba ante un discípulo de Mutaito que podría emplear el Mafuba con la intención de encerrarlo nuevamente. Afortunadamente para Picoro, el termo no logró cerrar, lo que le permitió salvarse del Mafuba y un nuevo encierro.
El maestro Rochi murió al usar todas sus energías en este ataque fallido, pero antes dejó sus últimas y emotivas palabras, dándole a entender al villano que pese a todo, él mantenía la fe en que algún día sería derrotado definitivamente. Yo creí que con esto sería tu fin y todo regresaría a la normalidad, pero desgraciadamente me equivoqué. Tengo la esperanza de que algún día alguien más poderoso que tú será capaz de acabar contigo y salvar al mundo entero. De eso estoy seguro. ¡Que no le haga daño! No sería justo equivocarse. Luego de recuperarse del susto, desentierra las esferas ocultas e invoca al gran dragón. Ten, desde su posición, le dice a Chaos que se adelante y pide el deseo de desaparecer a Picoro. ¡Que Piccolo Daimaku desaparezca! ¿Qué? ¡Desaparezca! Esto sería inútil, pues el demonio se había anticipado y con un solo ataque le puso fin a la vida del pequeño luchador. Todo esto desató la ira de un inmóvil Ten Shin Han que vio morir a 2 personas, y él no pudo hacer nada para evitarlo. Nadie se interpuso. El malvado pidió la juventud eterna, un deseo sencillo para el gran dragón. Pero luego de eso, el rejuvenecido demonio destruiría Shenlong para que las esferas sean inútiles. Todo salió según sus planes, con los mejores peleadores asesinados, su juventud eterna y las esferas inservibles. Lo siguiente era desatar un nuevo baño de sangre que teñiría al mundo. Tras esto se dirigió a atacar el castillo del rey. Obviamente, hacerse dueño no le tomó mucho esfuerzo. Sin mayores problemas, mató al comandante, destruyó media ciudad. Ante la negativa del rey, quien terminaría por ceder para evitar que se sigan cobrando más vidas. Ese mismo día, aquel 9 de mayo, daría el mensaje que paralizaría al mundo, ya no como Picoro, sino como el rey Picoro. Ahora quiero que me pongan atención todos. De ahora en adelante yo seré el nuevo rey. El gran Piccolo Daimaku. ¿Con qué ese es Piccolo Daimaku? Creo que ustedes comprendieron a la perfección qué tan fuerte soy. Ustedes mismos vieron lo que hice con el castillo del rey. Bueno, creo que el público se muere de curiosidad por escuchar mis ambiciones, ¿verdad? Antes que nada les diré las palabras que más odio. Son justicia y paz. Déjenme decirles algo. Yo no tengo ninguna intención de arrebatarle la libertad a mi gente. Prefiero que mi gente ande libre, que haga lo que quiera. La policía no existirá. Guerra, violencia, robos, asesinatos. Todo eso es aceptable. Nadie los castigará. Escúchenme, delincuentes. Pueden hacer lo que quieran. El grupo de la maldad eliminará a quien quiera luchar por la justicia. Este mundo será el más horrible y tenebroso que haya existido. Será un estupendo mundo de las tinieblas. El miedo se seguía expandiendo, ya que aquel mensaje aún no acababa. El gran horror de la muerte significa... ¿Cuántas regiones hay en todo el mundo? ¿Alguien de ustedes lo sabe? Así es, en total son 43 regiones. Todas esas regiones se encuentran adentro de esta carga, la cual servirá para hacer un sorteo. Hoy estamos a 9 de mayo. Es el día en el que conquisté el castillo del rey y de ahora en adelante cada año será el día del gran Piccolo Daimaku. En ese día se hará un sorteo. Si sale el número de esa región, su rey, el gran Piccolo Daimaku, lo destruirá por completo. ¿Qué dijo? No se preocupen, ustedes no tendrán tiempo para sufrir porque utilizaré mi técnica Bakuretsu Maku. Pero no se preocupen, porque el sorteo es una vez al año.
Eso significa que habrá afortunados que puedan vivir 43 años. Eso ya depende de su suerte. Vamos a ver, y ahora mi mano santa escoge. ¿Qué religión será? Está cerca de aquí. Es la región 29. La ciudad del oeste. No tardaré en llegar. Así que más vale que huya mientras pueda. ¿Qué dijo? ¿La ciudad del oeste? Mi mamá y mi papá viven en ese lugar. La desafortunada región fue la 29, la ciudad del este y ciudad natal de Bulma. Dicha ciudad había sido elegida en ese primer sorteo. Bulma, preocupada por sus padres, intenta comunicarse con ellos, pero los que hemos seguido la serie sabemos que su madre es quizás el personaje más relajado y despreocupado de este anime, lo que aumentó la angustia en su hija. La ciudad estaba hecha un caos, mientras los habitantes intentaban huir desesperadamente en un intento de salvar sus vidas. El maligno ser se preparaba para abordar su nave y partir al lugar con la intención de que su nuevo reinado cobre sus primeras víctimas. Pero la llegada de Ten Shin Han se da en el momento justo, desafiando al rey a un combate. El plan de Ten Shin Han era encerrar a Picoro con el Mafuba, ya que este personaje, como se les recuerda, tenía la habilidad de aprender algunas técnicas con solo verlas, como fue el Kamehameha, y ahora la técnica de Mutaito. Ten muestra su habilidad de flotar, cosa que le llamó la atención al rey. Aún así, el villano consideró que ese guerrero no merecía morir a manos suyas, por lo que le dio vida a un nuevo ser de nombre Dron, para que se encargue de él. Este nuevo demonio mostraba ser muy superior al ex discípulo del maestro Zuru, quien en su último intento por detener a Picoro, intenta hacer el Mafuba. Picoro siempre mostró miedo ante esta técnica, y cuando parecía que ya lo habían atrapado, Dron intercepta el ataque. Luego Picoro destruiría el termo electrónico, poniéndole fin a los planes de Ten Shin Han. Esta técnica empleaba mucha energía. Rochi y Mutaito murieron después de hacerla, pero Ten cayó víctima del desgaste, lo que lo hacía una presa fácil en el campo de batalla. En ese momento, Goku hace su aparición, derrotando a Dron de un solo golpe y desafiando al rey Picoro a un combate final. Este acepta confiado de aplastar al niño como en la anterior ocasión. Era joven y fuerte, pero lo que no sabía es que Goku había incrementado sus poderes luego de beber el agua sagrada, sumado a que era un Saiyajin y por cada vez que se recuperaba aumentaba su nivel de pelea. La sorpresa fue enorme al darse cuenta que ya no era el mismo, desatando un intenso y reñido combate. En esta lucha, Picoro mata a su leal sirviente Piano al caer encima de él. Cuando todo estaba a su favor, decidió usar una de sus técnicas especiales, pero Ten Shin Han interviene salvando a Goku de un posible final. La frustración del rey iba en aumento, pero sintió alivio al ver que Ten había usado todas sus energías para ayudar a Goku, por lo que no volvería a intervenir. Una vez más, usa sus terribles poderes, dando en el blanco, pensando que finalmente había obtenido la victoria. El grito de nube voladora lo asombró. Goku seguía con vida y le dijo que su poder estaba disminuyendo, ya que ese ataque fue menos poderoso que el anterior. Por primera vez el demonio se vio atado de manos, por lo que usó su último recurso. Usó a Ten Shin Han como escudo, amenazando con matarlo, a menos que Goku haga todo lo que le diga.
En ese momento, lastimó gravemente las extremidades de nuestro héroe, dejándolo mal herido en el piso. Lo único que tenía que hacer era lanzar su ataque final mientras se elevaba, pues Goku estaba inmóvil. Pero cometió un error que le costaría la vida, y ese fue dejar intacto el brazo derecho de su rival, quien se lo hizo saber de la peor manera. Goku reúne todas sus fuerzas y se impulsa con un Kamehameha, con lo que termina atravesando al Rey Piccolo, dejándolo al borde de la muerte, no sin antes hacerle ver que aún no habían acabado con la familia de la maldad, lanzando un huevo que sería su reencarnación y expresando sus últimos deseos. Hijo mío, quiero que algún día vengues la muerte de tu padre. Siempre sigue el camino de la maldad, ¿no? Finalmente se produjo la explosión que todos recordamos. El mundo de Dragon Ball había sido salvado por un breve periodo de tiempo. Si bien los Namekuseins tenían la capacidad de restaurarse, hay que recordar que este Piccolo nació por ser la parte maligna de Kami-sama, por lo que se asemejaba más a un demonio que a un alienígena. La reencarnación sí podía ser un Namekusein, pues de alguna forma Piccolo y Kami-sama eran uno solo, y esta reencarnación sería un Namekusein con deseos de venganza, pero con el tiempo se convertiría en un formidable guerrero de la justicia. El Rey Piccolo fue el primer gran rival que se enfrentó a Goku. Sembró miedo en todo el mundo con su mensaje del 9 de mayo, sacó lo mejor de nuestro héroe y despertó de nuevo ese interrogante. ¿Qué significaba ese mono? Esas muertes ocasionadas por él y su ejército de las tinieblas le quitaron la inocencia al programa, marcando un antes y un después de este magnífico anime, convirtiéndose en un personaje histórico de la saga de Dragon Ball y padre de uno de los mejores guerreros Z, el único villano que realmente conquistó al mundo, aunque sea por un breve periodo y en tiempo pasado, que se autoproclamó rey y el primero en sembrar un pánico mundial. Nos hizo estar pendientes de los televisores todas las tardes para ver el desenlace de tan fascinante saga. El 9 de mayo no se concretó y solo quedará como una anécdota del mundo de Dragon Ball, pero lo hecho por este personaje siempre tendrá un lugar en las mejores páginas de la historia del anime. Escúchenme, delincuentes, pueden hacer lo que quieran. El grupo de la maldad eliminará a quien quiera luchar por la justicia. Este mundo será el más horrible y tenebroso que haya existido. Será un estupendo mundo de las tinieblas. ¿Escucharon cómo se atreve a decir eso? No, yo pienso que lo que dice no está nada mal. ¿Mm?